De esta manera concluimos las copas, ahora vamos a revisar cada vaso. Vaso número 1, Collins. Este tipo de vaso cilíndrico alargado es especial para servir los cócteles o la familia de cócteles Collins, que está compuesta por un destilado, limón, azúcar y soda. O también puedes llegar a utilizar agua con gas. Esta fórmula fue muy famosa y sigue siendo vigente en muchos bares de alta coctelería. También la puedes utilizar para tomar simplemente whisky con alguna gaseosa o algún destilado con una gaseosa. Por supuesto que es ideal para tomar bebidas de lujo por su delicadeza y su elegancia. Por supuesto que en este caso a este vaso sí lo puedes sujetar sin ningún problema con toda la mano y además de eso lo puedes por supuesto llenar de hielo. De hecho, este vaso alargado jamás se debería de servir sin hielo. Vaso Highball. Este es considerado el vaso más utilizado en la coctelería. Sin embargo, el vaso Highball original es un levemente distinto a este, no es tan cerrado en la parte inferior del cuerpo. Este vaso es similar al vaso Collins, con la única diferencia que tiene una capacidad menor. Y generalmente el vaso Highball siempre va a venir con algún biselado o algún relieve, a diferencia del Collins, que generalmente, por supuesto, en coctelería clásica va a venir liso. En este tipo de vaso nosotros servimos los cócteles más directos o de consumo más rápido. Ejemplo, Fernet con coca, ron con coca, piscola, Garibaldi, destornillador, gin tonic, etcétera, etcétera. Además puede servir en él gaseosas, jugos, etcétera. Es sin duda el vaso más útil o la cristalería más útil en la coctelería. Por último te quería mostrar este Highball Fancy. Cuando digo fancy es, no sé, fantasía. Lo que quiere un poco este vaso es parecerse a un Highball, pero con un diseño distinto. Si lo alcanzas a ver, son bastante similares, pero este, lo que tiene diferencia el Highball es que se cierra en la base y se abre en la crusta. Y este sería como el antónimo. Se cierra en la crusta y se abre en la base. Entonces un poco estos vasos son los que vienen a sustituir al clásico Highball. Ahora te presento sin duda mi vaso favorito en la coctelería. Te presento el vaso Bombay, también llamado vaso Tato, Rechoncho o muchos otros nombres. Este sin duda es el vaso que se ha puesto más de moda en la coctelería por parecerse muchísimo a una copa de vino, pero que no tiene tallo. Entonces conserva esa elegancia, esa crusta cerrada y ese cuerpo amplio, lo que te va a permitir servir cócteles de amplia capacidad y también exhibirlos pues por ese cuerpo abultado. Sirven cócteles famosos como por ejemplo el Bramble, también se pueden reversionar caipis, cócteles frutales, un Mai Tai puedes llegar a servir acá si no tienes el vaso, un vaso Tiki Mof. Es un vaso que te puede sacar sin duda de cualquier apuro. Especialmente en Argentina está sumamente de moda. Si conoces otro país donde esté de moda, por favor déjalo en los comentarios. Ahora es el turno del vaso corto, también conocido como vaso Old Fashion o también conocido como vaso On the Rocks. Este vaso tiene una particularidad que te puede servir para tomar bebidas alcohólicas solas, a neat, es decir, sin hielo, solas, o también te puede servir para tomar coctelería, como por ejemplo una caipi, la puedes servir en este vaso sin problema, o también puedes tomar cócteles a las rocas, es decir, cócteles que llevan solamente hielo. Este vaso viene en diferentes modelos, puede venir sin bisel, puede venir más chico, puede venir más angosto. Este sin duda es, creo yo, que el que representa mejor al vaso Old Fashion o el vaso On the Rocks. ¿Por qué? Porque tiene una base lo suficientemente amplia para generar el peso ideal para hacer bebidas alcohólicas añejas. También tiene un bisel sumamente elegante y además tiene la capacidad adecuada. Recuerda comentarme una copita cóctel si quieres que te deje mi guía sobre las capacidades. Por último, el más chiquito de la familia, tenemos el vaso Shot. Tampoco existe una medida estándar. Lo puedes encontrar desde 1 onza, 2 onzas, 3 onzas o más. Tienes que tratar de hacer el esfuerzo y comprarte un jigger de 1 onza y 2 onzas, apenas te sea posible, para tratar de identificar, por supuesto, cuál sería la medida de tu shot. Este es un ejemplo de cómo puedes llegar a conseguir shots totalmente diferentes. Si vemos, tiene un pequeño tallo este shot y tiene una base.
Todo principio tiene un final. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda dejarme un comentario con una copita cóctel, así te comparto mi guía de capacidades de cristalería. Además, no olvides darle un like y si no te has suscrito, suscríbete, que en este canal traeremos todo tipo de cóctel y todo tipo de conocimientos para que tú sigas mejorando tu carrera como bartender. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.